Com deia Manolo, abans heu vist tota l'experiència de grups investigadors i les potencialitats de CIDIA. La meva presentació, que parlarà del desenvolupament i com va creixent aquesta plataforma, aquesta base de dades que fem servir per recerca en l'atenció primària. Cal dir que en aquesta àrea també col·labora amb nosaltres un analista de sistemes, el Jordi Rodríguez, que el tenim aquí, i de la banda de CIDIA hi ha un suport d'infraestructura per part del Joan Gómez. Bueno, el primer és que ja s'ha anat veient una mica, però anirem veient en aquesta trilogia d'exposicions que CIDIA es algo más que una base de datos. En sus inicios pretendía ser una base de datos grande con todos los datos del paso de los pacientes por el sistema sanitario, y como estrategia se planteó unificar las diferentes fuentes en una única base de datos que tuvieran un único identificador de paciente, que fuera anónimo, y que datos que no puede tener por volumen o por temas de titularidad de datos, pues que al menos fueran vinculables con esas fuentes de datos. Y además, con el tiempo, pues ha ido enriqueciendo con servicios y con datos de nueva creación, algunos hechos por el SISAP de parte del ICS o otros hechos por el propio CIDIA, que le dan más riqueza a la base de datos, le dan más riqueza al tipo de preguntas que se pueden responder. Y esto se hace tanto en datos de pacientes como veremos en datos que no son solo de pacientes. Bueno, esta diapo que la mostró ya el Dr. Frank fue el primer esquema que se hizo de la conceptualización de cómo funcionaría el CIDIA, que se basaba en diversas fuentes de datos, que el ICS posteriormente o junto con el nacimiento del CIDIA, coincidiendo en el tiempo, estaba haciendo su repositorio estandarizado de datos, donde también lo analizaba, pero nosotros aquí es una fuente importante de datos donde no están todos los datos, están datos muy relevantes, pero otros datos siguen estando en la base de datos de CAP porque no han pasado el repositorio, es otra de nuestras fuentes. Y en ese momento se planteaba que la selección, limpieza, tratamiento de missings, todo tipo de validaciones se hacían en los procesos de extracción, transformación y carga. Esto finalmente no ha sido así, lo veremos, para luego tener una base de datos que se llama CIDIA, y aplicando uno de los primeros productos que son CIDIA, que era el estándar de calidad de registro, hay una muestra con más alta calidad de registro, con la misma representatividad que CIDIA y que CAP, y que en el fondo de CAP pues, que catalogue, porque el porcentaje de población que se tiene en pacientes X pues es una parte importante de catalogue. Bueno, eso era así cuando se planteó esos orígenes. Esta es una diapo que he tomado de Eduardo Hermosilla, en la que explica cómo es a día de hoy. A día de hoy la fuente principal es el ECAP, está simplificado esto para que no va a ser muy farragoso. El ECAP vuelca datos del repositorio estandarizado, y aquí básicamente para decir que CIDIA tiene dos orígenes, dos inputs, digamos. Uno son los datos propiamente dichos, la mayoría de ECAP, pero puede venir de otras fuentes. Y la otra es directamente el protocolo aprobado por el comité científico de CIDIA y por los comités de ética de IDIA. Cuando todos estos condicionantes se dan, pues entonces los datos que están almacenados en CIDIA pueden ser descargados, tratados y pasados al investigador para su análisis. Como hemos visto, todos los planteamientos de calidad de datos y de homologación no se están haciendo en la extracción de datos. Esto nos permite bastante flexibilidad en la captura, y las decisiones que se tomaron entonces fue, primero, no manipular los registros. Los registros básicos que tiene CIDIA son los mismos que están en producción. Realmente disfrutamos de bases de datos de explotación anonimizadas, pero son una copia de lo que hay en producción, que no se manipula. Son todos los registros, no filtramos ninguno, con lo cual varios tipos de estudio pueden beneficiarse de poder atacar a la población sin que nosotros lo hayamos filtrado. Eso sí, no cogemos todos los campos, porque hay muchos campos en los aplicativos de producción que son innecesarios para investigación, todos los que hacen referencia a cómo funciona el aplicativo, la validación de usuarios, bueno, todo el tema de trazabilidad de datos, de quién accede, quién verifica un dato. Muchos de esos datos no se necesitan para investigación, o no se necesitan para igual hay que hacer estudios de servicios sanitarios y precisamente valorar eso, pero eso no lo tenemos a día de hoy. Y luego que la frecuencia, a diferencia de los datos que ya
que SYSAP ya gestionaba, que es una frecuencia muy alta de actualización porque se necesita para gestión y los cambios que se pretenden son más bien rápidos. En investigación se requiere cierta estabilidad y entonces la frecuencia actualmente es anual, con miras a intentar hacerlo la actualización más frecuente. Bueno, y conjuntos de datos. Los conjuntos de datos que llamo así para simplificar, por ejemplo, cuando hablo de problemas de salud, me refiero a problemas de salud con sus catálogos, SIM10, etc. Pues, de los conjuntos de datos que tiene CDApp actualmente, más o menos se pueden resumir en 100 tablas. 100 tablas que son bastante, que por comparación, son bastante menos que las que utiliza ECAP. ECAP tiene más de 1200 tablas, que son las que SYSAP conoce y es la que aporta todo el conocimiento de cómo manejar todo ese volumen, ese mar de información. Pues están reducidas a unas 100 tablas, que no son todas tablas de datos de paciente. Los tipos de tablas son, principalmente están las de datos de paciente, son las que nos ocupan, pero como mucha información en la base de datos de atención primaria y de los servicios sanitarios están codificadas, están estructuradas, pues se necesitan catálogos para poder utilizarlas, y otras tablas que se llaman filtro en CDApp, que ya veremos más adelante el uso que se les da. Pues en catálogos de los principales conjuntos de datos, que está por ejemplo el de problemas de salud, que utiliza el catálogo SIM10. El catálogo SIM10 tiene más o menos 14.000 códigos. No todos se usan, claro, hay un porcentaje relativamente manejable que son los que se utilizan. Y bueno, se necesita el catálogo para atacar, por ejemplo, cuando se define un evento, pues por códigos diagnósticos, por ejemplo, es una de las formas más habituales de conseguirlo. En el tema de los tratamientos se usa la clasificación internacional de anatómica terapéutico-clínica, y en variables y laboratorio no son clasificaciones internacionales, son clasificaciones que el propio ECAP ha tenido que irse dotando para poder tratar estos datos. Son las clasificaciones propias del ECAP, que más o menos cada una de ellas, variables y laboratorio, cada una tiene unos 3.500 códigos. Y en concreto variables es una de las que más dolores de cabeza da. Ya explicará Edu cuando hable de la variación de datos cómo la tratamos, porque como lo he visto en la diapo anterior, cuando cogemos datos de ECAP o del repositorio, ECAP realmente son 21 nodos territoriales de base de datos que cada uno evolucionó durante un tiempo a su manera, y no siempre los datos que están codificados en un sitio quieren decir lo mismo en todos los sitios. Entonces os preguntaréis, todo el tema de la selección, la depuración de códigos fuera de rango, de missings, todo eso, si no se está haciendo en la captura de datos, ¿dónde lo estamos haciendo? Este esquema, tenemos a la izquierda lo que es la plataforma CDApp. En el centro estaría lo que después somos nosotros, los servidores locales, que son los ordenadores de sobremesa con los que trabajamos los técnicos de CDApp que llevan proyectos. Y luego a la derecha de todo está el investigador. Pues hemos dicho, por ejemplo, en el caso de población, que es esta tabla que hay aquí, esta tabla, simplificándolo mucho, no requiere mayores depuraciones. Algunas requiere, pero no requiere tantas como por ejemplo la de laboratorio o la de variables. Pues en esos casos lo que se ha hecho es que en la fase de análisis del proyecto de investigación, todas las decisiones que se hayan tomado respecto a qué registros se toman, cuáles códigos homologan a cuáles, qué valores puedo dejar fuera porque son valores increíbles, pues toda esa información se almacena en las tablas filtro que os comentaba antes. Y así, cuando un investigador requiere nuevamente una información parecida, pues no es necesario replicar todo como lo que han hecho los proyectos iniciales, un proyecto que utilice datos como los que ha presentado María, o como los que ha presentado el Rafa o el Dani, pues puede aprovecharse de ese conocimiento ya generado, porque está almacenado en esas tablas. Si requiere algo específico, pues se hace especificar el proyecto, pero en general ese es el funcionamiento. Esto permite ser bastante ágil. Pues hay la selección, depuración y missing en el momento de la descarga específica del proyecto. Una cosa importante que ha salido de vez en cuando en estas jornadas es el tema de la anonimización. Es fundamental, son datos sanitarios que son de la más alta protección de datos. Para ello, entonces, CDApp trabaja solamente con datos anonimizados, que anonimizado quiere decir, para concretarlo aún más, que los datos personales no son identificables. Nunca yo voy a poder saber si un código de un registro de un paciente que yo estoy transfiriendo a un investigador es Pepito Pérez o es Leonardo Méndez.
Eso es imposible porque se utiliza un código que da el X, que es un código anónimo, que cumple las características de ser encriptado, no puedo volver atrás, una vez lo genero no sé quién es el paciente. Identifica, eso sí, unívocamente a un paciente en todos los conjuntos de datos de CIDIA y por lo tanto garantiza la randomización de los datos personales. Un tercero, que es el X, un tercero CIDIA o el investigador, que es el X, es quien conoce la relación entre CIDIA de paciente y el propio código de identificación personal, es decir, estas tarjetas sanitarias. Y lo utiliza pues, para transferir datos a CIDIA. Cuando se transfiere datos de CIDIA, pues se lo da por zip, se lo da por el ID de arraigo. Cuando se requieren datos de fuera de CIDIA, hemos dicho que podría vincularse información, pues también es el X, en concreto el SysApp, en el lado del X, quien genera un código link diferente al código anónimo interno simplemente para la sesión de datos. Este código link puede ser variable en función del proveedor de datos o cuando se quiera cambiar el algoritmo de generación. Esto garantiza pues, que ni el proveedor de datos ni el CIDIA conocen nunca los datos personales y por tanto tampoco los técnicos que trabajan en el CIDIA nadie que tenga acceso a la base de datos. Bueno, hemos dicho que era más que una base de datos, pero ¿y los datos? Porque hasta ahora solo he hablado de catálogos, de tablas donde se componen los criterios de validación, etc. Pues los datos de los que dispone CIDIA, pues una pregunta que salió en la primera exposición ya. Consideremos una persona usuaria de los sistemas de salud o no. La persona tiene sus características de edad, sexo, nacionalidad y otras. Esta información está en CIDIA. Cuando tiene una necesidad de salud, contacta con los profesionales que están en los servicios sanitarios y, por ejemplo, podría generar a través de un motivo de consulta, que esta información está en CIDIA, es información de texto libre, que decir que los profesionales pican ahí, escriben lo que consideran, no tienen que escoger listas de códigos ni nada, genera una visita, se informa en seguimiento clínico que vuelve a ser texto libre, se recogen variables clínicas que son mediciones o aplicaciones de cuestionarios que se utilizan en primaria, puede diagnosticar problemas de salud y podría terminar en una prescripción, por ejemplo. Los servicios de soporte de los servicios sanitarios, como por ejemplo las oficinas de farmacia, pueden dispensar esta medicación, que esta información también se tiene en CIDIA. Se podría generar desde primaria o desde cualquier sitio laboratorios. Tenemos unos laboratorios que se generan desde la primaria del IX. O se pueden solicitar pruebas complementarias. Y cuando llega a nivel secundario, podría cualquiera de estas personas terminar con un ingreso. Y cuando genera un alta, se generan registros que se comunican al CATSAL, con quien tenemos convenio, para esta línea de puntos, que decir que son datos que ya tenemos almacenados, pero son vinculables en función del proyecto. Un proyecto que necesita datos de altas hospitalarias, podría solicitarlo y hay todo un circuito para poder vincular los datos de su población a los ingresos hospitalarios a través de las altas que CATSAL nos pasa. Y aparte de todo esto, que serían los registros sanitarios, pues un paciente puede, por tener eventos, como la muerte, acabar el registro de mortalidad, con lo que también se pueden vincular, o registros monográficos como cáncer, artroplastias, o las cohortes como la REGICOR, etc., que también se pueden vincular al CIDIA a través de circuitos que hemos explicado, con un código de link que es generado por el X. Con lo cual, cualquier proyecto que tengáis iniciado, a priori, si tenéis un identificador personal, pues se podría vincular a la base de datos de CIDIA manteniendo siempre la confidencialidad y la anonimización de datos. Pues bien, aparte de un paciente interactuar con los servicios sanitarios, no podemos olvidar que un paciente no vive aislado del mundo, vive probablemente una población definida por cualquier cosa, pero por características comunes. Por ejemplo, puede ser su médico tratante, pero también puede ser su área geográfica. Pues de la población, la área geográfica le puede determinar unos índices socioeconómicos a nivel de área y también, por ejemplo, variables medioambientales. Están tachadas porque estas no las tenemos, pero podrían llegar a ser vinculables a través del área geográfica a paciente. Bueno, como ejemplos de lo que preguntaban, ¿qué tipo de variables? Yo no conozco qué datos se recogen en primaria, por ejemplo, en variables clínicas. Este sería el tipo de información que tenemos. Tendríamos el ID del mismo paciente, también el profesional que ha registrado la medición o aplicado el test, la fecha, el valor del resultado de esa medición o de ese cuestionario y las unidades de medida.
Ejemplos de variables, que es de lo que no está en catálogos internacionales, sería, por ejemplo, bueno, ya os conté que eran más de 3.000 y pico, pues aquí he sacado algunas relevantes para que os hagáis una idea: actividad física, si es sedentario o no, etc. Variables de consumo de alcohol, escalas como el Bartel, algunos laboratorios que tradicionalmente cuando no estaba vinculado todavía al laboratorio con variables, porque vuelcan, desde el laboratorio se pueden volcar a variables, pero hay alguna variable del laboratorio como la creatinina, índice de creatinina, o la glicada, por ejemplo, también está. Índice Charlson, si la hecho con actividad física, valores respiratorios forzados del primer segundo, su relación con el volumen, la capacidad vital, el índice de masa corporal, INR, bueno, tabaco, tensiones arteriales, multitud de mediciones de variables clínicas. No entraré en tanto detalle en el resto porque ya son más conocidas. Problemas de salud, pues está otra vez en los mismos identificadores. El código de la clasificación internacional de enfermedades, la versión, claro, la versión de CAP, porque el internacional se ha traducido al catalán y luego el CAP lo ha adaptado a la historia clínica, y algunos códigos pues, nos ha tocado para requerimientos específicos. Por ejemplo, cuando vino la gripe A, no había un código específico en la CIE-10, un código se habilitó para eso, pues todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. De prescripción, el ID del paciente, el profesional que es prescriptor, el código internacional ATC, que tiene su jerarquía, ahí se pueden agrupar los medicamentos en diferentes niveles. De los medicamentos prescritos pues estaría la fecha de baja, la dosis, y un índice que está para los que no lo registran los profesionales, pero es calculable a partir de los datos registrados en la historia clínica, que es el índice de CRG de comorbilidad, que para cada paciente le sitúa en un grupo y no en ningún otro, que te puede permitir hacer análisis ajustando por complejidad. Otros datos de atención primaria basados en variables sobre todo, y específicos de pediatría, son los datos del programa Niño Sano. Esto es lo que denominamos ahora CDAP Children, y estará disponible a partir de la actualización que se hace en CDAP en 2014. Datos de niño sano o de mediciones de los niños, está aquí hago un aumento de pantalla, estarían el peso, la talla, el perímetro craneal, el índice de masa corporal, y esto es un análisis exploratorio de la cobertura de esas mediciones. En las líneas sombreadas, pues se ve muy bien, serían las líneas en las que el programa recomienda hacer las mediciones, y por ejemplo aquí sabemos que en una cohorte hemos estudiado de recién nacidos, entre 2007 y 2013, cuando fueron recién nacidos el 76%, una cobertura muy alta, tienen mediciones de peso. Va disminuyendo conforme avanzan las edades, seguramente, bueno, no estoy explorado por qué, pero podría ser por ejemplo por la cobertura. Estos son análisis, hipótesis que generan este tipo de análisis, pero bueno, que sepáis que datos de pediatría estarían disponibles. De los servicios de soporte, el primero y más importante que tenemos es la dispensación de farmacia. Para cada receta, pues va a la farmacia y allí queda registrado en las que van con cargo al ICS, quién lo ha prescrito, para qué paciente, el código del medicamento, la fecha, el número de envases y datos como el número de dosis bien definidas, el precio de venta al público de ese medicamento concreto, el importe líquido concreto que ha pagado el paciente. De laboratorio, pues tendríamos identificadores, códigos, y de esto se tendría la fecha, el resultado, las unidades, y de pruebas complementarias, pues quién lo ha solicitado, quién lo ha realizado y el resultado. De atención secundaria, pues aquí, estos son los datos de alta de hospital de agudo. Sabéis que el SMD tiene un diagnóstico principal, varios secundarios como hasta 9, y lo mismo para procedimientos, todos de actividad hospitalaria, un número de asistencia que permite para la misma asistencia unir los datos de un paciente, y así como en primaria existía el CRG de complejidad, pues aquí tienen los grupos relacionados con el diagnóstico del GRD, que también, si el proyecto lo necesita, pues se puede utilizar. Los mismos datos tiene, bueno, muy parecidos tienen el SMD de hospitales psiquiátricos y los de salud mental. De datos del profesional, que son datos más allá del paciente, pues tenemos variables propias del profesional. Así, del profesional tendríamos la edad, el sexo, categoría profesional, el equipo de atención primaria que pertenece, si es equipo docente o no, el año de licenciatura, la antigüedad, bueno, muchos temas incluso se pueden llegar a ver temas de trienios, más datos, pero básicamente estos son los importantes.
Aparte, información añadida, que no son datos de paciente, son los indicadores, por ejemplo, los que calcula el CISAP desde hace ya años, como el estado de calidad asistencial por profesional, el estado de calidad de prescripción farmacéutica, un estándar que no se ha tratado todavía mucho, pero pues que sois profesionales asistenciales, ya lo veis en vuestras consultas, los médicos, que es el estándar de calidad diagnóstica. Esto podría en un futuro llevar a mejorar el EQR del registro de lo que utiliza SIDIA, porque básicamente es para un diagnóstico, por ejemplo, que cumpla todos los criterios diagnósticos, o la correlación, por ejemplo, de un tratamiento con que tenga el diagnóstico. Sería raro que tuvieras una insulina y no fueras diabético. Entonces, ese tipo de cosas, mira, está la calidad diagnóstica y luego está la calidad de registro, que ya se ha hablado. Más información extra que no es de paciente. Por ejemplo, tema de costes de actividad. Para cada una de las actividades realizadas en los servicios sanitarios, por ejemplo, visitas, se tiene el valor, tanto en precio de catálogos, lo que paga, o lo que está en los catálogos del Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, que se paga por ejemplo, visitas a domicilio, al centro, visitas telefónicas, y por ejemplo, para visitas también el SIDIAP ha calculado los costes, la misma información, pero en base a costes. ¿Cuánto cuesta al IX? Pues tratar atender una visita de médico de familia del centro, de domicilio, telefónica. Son dos valores diferentes que en función del proyecto y lo que usted mira, pues puede usar una o la otra. Lo mismo que las visitas pues se tiene para días de baja laboral, para cuánto cuestan las derivaciones en si son primera o segunda visita, pruebas complementarias van en función de la prueba, análisis de laboratorio va en función del laboratorio que se solicite. Por ejemplo, el consumo de tiras reactivas, que está estimado en función del número de tiras semanales prescritas. Las altas hospitalarias, el GRD y tipo de hospital es variable el precio de esta actividad, o los tratamientos según el precio del público de la clase. Ya hemos visto como, por ejemplo, el Josep Frank ha utilizado temas de costes para preguntarse cuánto cuesta la atención a un diabético. Este tipo de análisis se puede hacer con esta información. Y a nivel poblacional, pues tenemos desde hace no demasiado tiempo un indicador de privación socioeconómica. El que se ha escogido es el índice MEDEA porque se basa en datos, en indicadores construidos con datos españoles y que están disponibles a través del censo. Lo que se ha hecho es replicar lo que sugería el MEDEA, que hizo a nivel de 5 ciudades españolas, pues a toda la población de Cataluña. Básicamente se basa en indicadores del censo de ocupación y de educación. También es el sector censal y por lo que hemos visto lo podemos ofrecer para los sectores censales urbanos, que es donde mejor funciona en su relación con mortalidad, pues con mortalidad. Así este índice, cuanto más bajo es el valor, quiere decir que tienes menos privación socioeconómica, eres más bienestar, más rico, y cuanto mayor es, lo contrario, eres más pobre y tienes más problemas. Esta sería la distribución de equipos de MEDEA. En el eje vertical estaría el valor de MEDEA, cuanto más alto estarías peor, y una validación así rápida que se les pasó a los territorios para que vieran si estaba más o menos bien construido o no. Es que los que estaban peor situados eran equipos San Roc, La Mina, Raval Sur, cosas esperables, y sin embargo entre los grupos privados, Marc Aureli y San Miguel. Con lo cual, así a priori cuadraba, aunque se han hecho más validaciones, pero esta es una de las primeras que se hizo. Este es un análisis, no sé si está publicado, la relación no está publicado todavía, pero es de una relación de los eventos incidentes de accidente vascular cerebral en función de los quintiles de privación. Y lo que se ve es que cuanto más privada está la población, pues más eventos de accidente vascular cerebral, incluso ajustando por edad, sexo, estilos de vida y porcentaje de diabéticos y hipertensión, que son patologías que están relacionadas con el obesidad. Con lo cual, no solamente se comporta geográficamente según lo esperado, sino que salen cosas esperables de la relación que se conoce de la privación o del socioeconómico con la ocurrencia de enfermedades. La otra parte poblacional que se tiene sería para cada paciente, bueno, me atrevería a decir casi la totalidad de pacientes, una proporción muy alta de pacientes atendidos por el IX, se les ha identificado por un proceso semiautomático, a partir de la adresa, a partir de la dirección de domicilio, qué sector censal le correspondía, antes pasando por no población de calles, porque podría ser texto libre lo que hay acá, y ha sido bastante trabajo, pero
al final para una proporción muy alta de pacientes se tiene a qué sector censal pertenece. Eso nos permite añadirle datos geográficos, como por ejemplo las coordenadas del centro del sector censal o los límites de los sectores censales. Esto abre la posibilidad a análisis de tipo geográfico o por ejemplo cálculos de distancias, que según una presentación posterior veréis un ejemplo. Bueno, no sé si esto lo veis muy bien, pero esto es, habéis visto que mucha información aparte de que el CAP está bastante estructurado, muy codificado, información importante todavía existe en campos de texto libre. El tratamiento de los campos de texto libre se hace a través de procesos de procesamiento de lenguaje natural. Este es un ejemplo de un estudio que todavía está en marcha del cumplimiento y respuesta adecuada al uso de bifosfonatos en la atención primaria. El investigador aquí necesitaba gente que tomaba bifosfonatos, saber si le habían hecho una densitometría ósea y cuánto era el valor del T-score. El T-score no es un valor que esté recogido en variables, por lo cual los profesionales que tienen que recogerlo utilizan el texto libre del seguimiento clínico. Estos son ejemplos de seguimientos clínicos. En rojo es cuando el algoritmo detecta que hay que anonimizar algo porque es un dato, un nombre, por ejemplo, ya sea paciente, familiar, profesional. Y en lila, no sé muy bien, pero en lila estaría cuando encuentra un trozo de texto que es relevante para lo que se está mirando, en este caso de citometría. Y cómo, utilizando esa información, se puede llegar de los datos que están en texto libre, estructurar un T-score y un valor, ya sea, por ejemplo, en este caso era femoral y en columna lumbar. Esto le permitió a este investigador que tenía 0 registros con diagnóstico de densitometría ósea con métodos habituales, pues pasar a tener 1 de cada 9 de los pacientes que tenía en el estudio. A medida de resumen, ya para acabar, pues un paciente con sus datos personales, con su edad, sexo, nacionalidad, los controles sanitarios, todo el paso por los servicios sanitarios, todo este tipo de variables recogen en la atención primaria, los servicios de apoyo y los ingresos, aparte de registros poblacionales y datos propios de la población, análisis geográficos, socioeconómico y en un futuro seguramente datos medioambientales para el tema de contaminantes. Son datos que están disponibles en CIDIA para que los podáis usar. Esta es mi presentación. Gracias.